¿Quieres? Por la 103.3 FM, por tele13radio.cl y también por nuestra app, Mesa Central. Conversamos de actualidad y política esta mañana con Pato Fernández, con Daniel Manzú, y dejábamos pendiente el tema de cómo hacer esta campaña, qué liderazgos presidenciales va a haber, qué tipo de liderazgos se van a poner en liza para esta candidatura, para estas candidaturas, pero antes de eso hay que ganar las candidaturas. Y en la izquierda, Daniel Manzú, hay o se está armando aparentemente un ambiente de una primaria grande y eventualmente importante por los nombres en competencia. O sea, suponiendo que la DC queda afuera, porque la DC ha dicho que no quiere ir con el PC y ha sido como una línea roja, ¿no? Y la DC está insistiendo en que hayan dos primarias, pero todo parece indicar que va a haber una nomás, ¿no? En la que estarían Carolina Toá, que el Partido Socialista, lo conversamos la semana pasada, digamos, fue resistente en un primer minuto, pero hasta ahora tampoco encuentra nombre y por tanto sería bastante absurdo que el PS insistiera en su negativa a apoyar a Carolina Toá. Todo indica que el Partido Comunista, supongo, va a nominar a la ministra del Trabajo, porque sería muy extraño, digamos, nombrar a un candidato que está con arresto domiciliario, digamos, y que por tanto sería algo realmente muy extraño, y que el Frente Amplio ha decidido también nombrar un candidato que se menciona, Gonzalo Vinter. Ayer Jaime Baza dijo que estaba disponible. Yo no, muchacho, lo advierto desde ya, yo no estoy disponible. ¿Tú no estás disponible? Tú no estoy disponible. ¿Para candidatura al Frente Amplio? Ninguna. Yo creo que después de tu libro de Allende, el Frente Amplio no te va no me van a nombrar. Poco probable. Y circulan los nombres, pero por supuesto son menores y están buscando hacer otra cosa, evidente. No hay que ser un genio político para saberlo. He hablado de Mirosevic y Jaime Mulet, pero están buscando, supongo, espacios de poder para su propio partido. Pero esa primaria entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y la candidata al Socialismo Democrático, suponiendo que lo sea Carolina Toá, es una primaria interesante, que puede ser relativamente competitiva, que en todo caso puede atraer la atención, digamos, porque hay todo un margen de atención pública que se vuelca a la primaria. ¿Qué me llama la atención a mí de este proceso? La dificultad que ha tenido el Frente Amplio en encontrar un candidato, porque el alcalde, bueno, ya dijo que no, el alcalde de Maipú, entiendo que la ministra Orellana también la fueron a buscar y también dijo que no. Y por tanto no deja de ser llamativo que el partido del presidente no tenga un candidato natural, ¿no? Porque uno entiende, el diputado Vinter es un hombre talentoso, ¿no? O sea, candidato natural tiene. Lo que pasa es que el candidato natural no quiere. No quiere. Claro, cosas distintas. Y el diputado Vinter es un hombre, digamos, es un hombre del ADN propio del Frente Amplio, y si va a ir a defender, porque hay que morir con las botas puestas, pero no el candidato que esté marcando algo en las encuestas, ni que refleje algo así como un liderazgo nacional pensando realmente en ser presidente, ¿no? Lo de Jaime Baza también es llamativo, porque claro, él encarna de algún modo la convención. Beatriz Sánchez también Beatriz Sánchez. Pero entiendo que dijo que no también. Eso es lo que se ha filtrado. Porque Jaime Baza encarna a la convención que, en fin, terminó como terminó. Por tanto, es bien llamativo que el Frente Amplio no encuentre un candidato natural, o si lo encuentra, ese candidato no quiera, que la ministra Orellana tampoco haya querido, porque ese candidato va a estar en una posición extraordinariamente difícil, ¿no? Y es bien revelador de la situación del gobierno. Mira, para ser preciso, ni siquiera decir del gobierno, de la situación que enfrenta el ADN original del gobierno, que es el Frente Amplista, porque en Carolina Toá enfrenta problemas, pero no los mismos, para ir a defender todo lo que se prometió y no se cumplió, todos los cambios. O sea, ese candidato la va a tener difícil. Y por tanto, va a necesitar coraje en algún sentido. Patricio Fernández, que no es candidato del Frente Amplio, hasta ahora. No estoy disponible. Tampoco está disponible. No como Jaime Baza, que siempre estará a disposición del partido. Sí, no, porque hay gente que es más generosa que otra. Pero está interesante porque parece ser que ya, o sea, una manera de llamarle sería la disputa por el ADN del gobierno, que tú lo pusiste. Yo creo que hay una disputa más larga en esto y más grande, y que curiosamente entra a lidiar en prácticamente todos los partidos. No es un asunto que todos quedan a un lado, o sea, algunos quedan a un lado y otros al otro. Porque pensaba mientras te escuchaba, el Partido Comunista tiene un lío. Tiene a Daniel Jadue, que debe tener el apoyo de la mayoría de las bases, que quiere ser candidato. De manera explícita. O sea, no es una especulación, él quiere serlo, etcétera. Y que no solo tiene las bases, sino que tiene el respaldo de una parte importante del Comité Central, Comisión Política, no sé cómo se llama el órgano central del PC, pero claro, que según vimos en la última elección del Comité Central. Janet Jara
y Jadwe son dos almas bien distintas. Solo pensar que Janet Jara lideró la reforma de las pensiones y que esa reforma de las pensiones a alguien como Daniel Jadwe le resultó una especie de Indigesta. indigesta. Es que mira qué linda palabra. Y también Carmen Hertz habló de que esto era como un favor para un regalo de no sé cuántos miles de millones de dólares a las AFP, etcétera, etcétera, etcétera. Técnicamente, en un sentido, tiene razón. Porque lo que sucedió efectivamente fue que se consagró o se acordó que seguía el sistema de capitalización individual. Claro. Y que le ponías más dinero a las AFP. Y que le ponías Técnicamente sí. Por eso José Piñera lo celebró. y que al mismo Y tiempo dejaste el encaje, además. Sí. y le desarrollabas y que además, claro, cosa que además en las discusiones económicas, en la necesidad de capitalizar para las inversiones futuras, etcétera, en los más distintos sectores, se trató de una manera menos polarizada que de lo que públicamente se veía. Y al mismo tiempo se le agregaron aspectos de seguridad social. Y eso también es verdad. Y porque, por lo tanto, es una capitalización individual corregida. Cosa que a los republicanos y a qué sé yo parece que les carga, que no hubiera ninguna corrección. Les pareció indigesta. Les pareció tan indigesta que los hizo romper más agudamente con la otra. Es como el gran evento que los hace romper con la derecha, así como el sector del Partido Comunista es el evento que los hace romper con otros de su mismo mundo. Entonces ahí hay una gran disputa, y yo creo que esa gran disputa se traduce en una disputa que también se lleva al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque en el Frente Amplio hay quienes no van a estar juntos ni van a hacer nada conjuntamente con Daniel Jadwe por ningún motivo, así como Carolina Toá lo dijo hace poco, que una persona que le resulta enteramente lejana, una persona capaz de apoyar regímenes como Venezuela y que dice cosas como las que dice Jadwe. Esa polémica a mí me parece que es una polémica interesante. Y no es como para pasarla por el aro. O sea, lo que está diciendo Carolina Toá ahí es: si ustedes nombran a Daniel Jadwe, olvídense de ir a primaria con nosotros. Y esa sería una lectura posible. Sí, y yo creo que le la pasa. vuelta de mano lo que pasó hace 4 años, digamos, by the way. Y digamos que a sectores del Frente Amplio les pasaría parecido. No olvidemos que Daniel Jadwe ha sido un opositor a Gabriel Boric. Sí, pues, y en el Frente Amplio hay gente que no le perdona eso. No le perdona, y así ha sido. Y por otra parte, mira, hasta en la campaña. No, después de la campaña un odioso contradictor, durante el gobierno un opositor a las políticas que fue haciendo, igual que otros de ese mundo. Un visionario, porque era evidente que, porque cachó que no iba a ser el gobierno que lo hubiera hecho. Recuerden su frase: estaremos ahí para custodiar el cumplimiento del programa. Y por otra parte, en el Frente Amplio, no le fue bien custodiar. Tomás Bodanovich voy a decirlo de esta manera, es fan de Carolina Toá. Así como hay otro mundo importante en el Frente Amplio que no es fan de Carolina Toá, que estará dispuesto a soportarla, pero que no es fan. No creo que Giorgio Jackson sea fan, por ejemplo, de Carolina Toá. Poco probable. Claro. Entonces, y Bodanovich va a ser ahora generalísimo de Winter. Yo creo que eso ordena el pastel de alguna manera, porque Winter, en este sentido, la dinámica de las elecciones hace que la gente se enfrente, pero Winter representa también en buena medida al presidente de la República. Es el más borichista de todos, ¿no? Es el vocero del presidente. Bien. No es oficial, por supuesto, pero todos sabemos que cuando habla Gonzalo Winter está hablando la moneda, no es ningún misterio lo que digo, ¿no? Por lo tanto, la centralidad de esa primaria, que puede invitar a más, por supuesto que esto se ve, lo vamos a ver después en el devenir de las cosas. Pero no queda tanto tiempo ahora. No, pero la centralidad, la centralidad de esa primaria parece tener la Carolina Toá. Todo debiera apuntar ahí a algo por el estilo. Ahora, vamos a ver cómo perdona, Pato, mira el panorama. Imagínate si es Janet Jara, Gonzalo Winter, Carolina Toá, más otros candidatos que por ahora se ven menores. Vlado Mirosevich, el propio Jaime Mulé. Tenía una competencia interesante, que mediáticamente interesante. Ya con los primeros tres, sí. Ya es una competencia que va. Es una primaria llamativa. Tenéis 2 meses de campaña. Sí. ¿Qué hace la derecha? ¿Qué hacen Kaiser y Kast, que no quieren ir a primarias? ¿Qué hace Matei ante ese escenario? Es enredado. No, la derecha hoy día tiene un problema con esto, en el sentido de que sabe que, por un lado,
no tiene ningún sentido hacer una primaria poco competitiva que no tenga sentido, porque te vas a deslucir, va a ir poca gente a votar y por tanto, pero no hacerla. Contáis los votos ese día en la noche y Todos sabemos menos el de la número que mitad, miramos esa claro, noche, sí, ¿no? claro. Pero si no la hace, le regala todo el espacio mediático y político La agenda. al oficialismo y la agenda. Por tanto, es una disyuntiva importante, y yo creo que en parte por eso, después podremos evaluar si es que es correcto o no, estratégicamente, incluso hablando, Evelyn Matei esta semana nos puede gustar o no el tema, podemos estar de acuerdo o no, pero instaló un tema, que es algo que no había hecho hace tiempo. O sea, de hecho... Evelyn Matei instaló un tema. Sí, de hecho fue el gol de esta semana, primero en harto tiempo. Y todos sabemos que, La pena de muerte. con la pena de muerte, Claro. que las campañas se juegan en poder dibujar la cancha en la que se va a jugar. El que la dibuja, digamos, ya tiene una parte del camino andado. O sea, de hecho, Carolina Toá lo hizo en un sentido con lo de Jaude, porque fue sorprendente, porque fue llamativo. Puede estar de acuerdo o no, si es estratégico, ¿verdad? Y Matei lo hizo después de lo de Granero. Digamos. Efectivamente. Dicho eso, yo estoy de acuerdo con Pato en que Carolina Toá en esa primaria, bueno, habrá que ver cómo pasan las cosas, obviamente, ¿no? Sí. Pero parte con una pole position importante. Ahora, esa primera también va a tener un problema. Yo estando de acuerdo con que va a capturar el espacio, a capturar la atención y va a ser atractivo, sin duda. Sí, es que, Pero espérate. va a ser un problema para el gobierno, porque si es que mi hipótesis es plausible de que va a ser muy difícil defender al gobierno, vamos a tener una extraña primaria donde los candidatos van a tener que distanciarse un poco del gobierno. Y esto es raro para dos exministras y Gonzalo Vinter, si es que fuera él, que es algo así como el vocero del presidente, pero va a ser inevitable y eso va a ser muy interesante de mirar, digamos. ¿Quién defiende, por ejemplo, el indulto? A ver, ¿quién de esos tres candidatos está dispuesto a defender el indulto presidencial? Porque esa pregunta se la van a hacer a los candidatos. Probablemente. Se le van a hacer. Entonces, bueno, ¿qué discurso van a elaborar para defender el indulto o bien para criticar el indulto? Porque ya no se van a poder, digamos, dar excusas o explicaciones parciales. ¿No? Un candidato tiene que dar una explicación elaborada, real sobre algo, digamos. Oye, algo que no había pensado, mientras te escuchaba lo pensaba, no solo, son también tres ámbitos del gobierno. Sí. Son bastante tres ámbitos del gobierno. A ver, ¿Tú dices ámbitos o almas? Es o que, ambas. es que a lo mejor Almas es muy grande, digamos. Tampoco religioso, Pato. hoy día. Claro, a lo mejor Almas es salvo por la homilía de Monseñor Chomalí en contra de la pena de muerte. Recuerda que estamos en- Chomalí, Pato, ¿eh? Esta vez lo escuché con Mira, atención. mira. Recuerda que estamos en la cuaresma. Sí. Y en viernes de cuaresma, Iván. Además, tiene razón, man. Sí, no, porque le encuentro toda la razón, suscribo frase por frase de Monseñor Chomalí, pero no, alma me queda grande, pero sí, por lo menos corrientes o vientos. Ya. No, pero ya. eso sin duda. Pero es que es interesante porque no lo había pensado, o sea, tienen una cierta nitidez. ¿Qué va a hacer? Lo primero antes de esto es que todavía se tiene que resolver algo para que esta primaria exista, Ocurra. la que estamos hablando, y es que se tiene que solucionar algo en el PC que no lo demos por Sí, cantado. porque con Daniel Jaude es otro escenario. Es totalmente otro Daniel escenario. Jadot- yo creo que con Daniel Jadot no hay primaria. No hay primario. Claro. Es muy improbable que haya una primaria. O sea, Toá está... Y O sea, uno- Toá- ¿Cómo retrocede Toá? Porque además quedó casado con sus palabras. Y ¿no? uno racionalmente puede decir, y muchos lo dicen desde ese universo, pero es que si llevaran a se estarían pegando un disparo en el pie. Bueno, no tengo idea. La gente a veces se pega disparos en los pies. Y esto también depende de cómo están las fuerzas al interior del PC. Se supone que el PC ha sido un partido siempre muy disciplinado y que hace Muy pragmático. y pragmático y que tiene una racionalidad que va por sobre las mayorías de sus miembros y las pasiones circunstanciales. Pero anda tú a saber, porque los tiempos cambian, ¿Y cómo afecta el caso Cariola todo esto al interior del PC? etcétera. Ahora, desde el punto de vista del cálculo, probablemente Carolina Toá y su entorno necesiten, estén más o menos urgidos, porque haya efectivamente una candidatura competitiva al Frente Amplio. Porque si todo el otro voto se va a centrar, si todo ese voto, ese mundo, a pesar de los ámbitos, como lo llama el Pato, se concentra en una candidatura como la de Janet Jara, que aparece más competitiva que la de Daniel Jaude, no mirada desde el mundo comunista, sino desde fuera, yo creo que se le puede enredar el camino. O sea, si es que no hay candidato del Frente Amplio y hay solo dos candidatos importantes, que son la ministra del Trabajo y Carolina Toá, es una primaria realmente competitiva donde Carolina Toá pierde parte de su pole position, que parece clara si es que hay tres candidatos. Es de resultado más incierto. Es de estamos resultado claros. mucho más incierto. Y Yo donde- creo que es más probable que ella gane, pero el donde- resultado mucho más incierto. Y donde hay un ala de apoyo a Carolina Toá que posiblemente, que muy seguramente si esa primaria, por ejemplo, la ganara Janet Jara, no la votarían.
no la votarían en primera vuelta. No la votarían en el sentido argentino. Claro. Y por eso la tesis que uno escucha es la tesis Orrego. Y Que Orrego vaya a la primera vuelta, porque en caso de que la primaria salga mal, es tal cual. ahí Hay una tenemos alternativa para ese mundo. Ahí Orrego tenemos estaría a la guaite del resultado de la primaria. Exacto. Y su- No sé si que han escuchado esto, pero Sí. es una tesis que Es una circula. tesis, es una Así tesis es, que que circula. Y circula. la posibilidad de Orrego, y por lo que se guardaría, porque Orrego es naturalmente un sostenedor de Carolina Toá. Cualquier otra idea es rara. Pero A pesar de su frase de Penélope. en su que terminó que terminó no cumpliéndose más, porque Sí, sin porque duda. Lo en que el- pasa es que sonó medio agresiva en su momento. sí, fue agresiva porque Orrego es evidente que está la guaite, digamos, para qué andamos con cuentos. O sea, si Orrego no va es porque no ve la ventana abierta. La ventana que le quedaría por abrir es que en la primaria, por ejemplo, ganara alguien así como Janet Jara. Y en ese caso él irrumpiría para representar, Claro, se abre un espacio. se le abre un espacio. Ahora, el Frente Amplio parece decidido a llevar a alguien porque entiende que es una cuestión de identidad política mínima. Es decir, una primaria así, con Michelle Bachelet podía ser porque no había primaria, pero si es una primaria, el Frente Amplio no presenta a nadie, ya es Fue una la abdicación total. Y fue la razón por la que en la elección pasada fue Gabriel Boric de candidato. Efectivamente. Claro. Porque no podía quedar vacío y no representado el Frente Amplio. Y mira lo que pasó. Y mira lo que pasó. Y en este caso, claro, está todo abierto y no sabemos lo que va a pasar, pero ahí está para poner su representación. Y por tanto la pregunta, la vuelvo al otro lado, sigue siendo para la derecha qué hacer frente a algo que se está constituyendo, que va a ser una primaria bastante competitiva, o al menos bastante atractiva, y donde la derecha yo creo que no tiene una buena respuesta a esa pregunta, digamos. Particularmente si ocurre algo. Lo que me ha Perdona, llamado... perdona, particularmente si ocurre algo. Si se baja uno de los 2K. Para Evelyn Matei, la cosa se vuelve. Y de hecho es otra tesis que, insisto, son cosas que uno escucha, cosas ¿no? que andan dando vueltas. Pero la tesis de que se baje un K Claro. ¿Y qué pasa entonces? es una tesis que anda circulando Claro. y que tiene su fuerza. Claro que sí. Sí. Claro que sí. La tesis K y el Piñera Lavín de 2005. Y el Piñera Lavín de 2005, Y- donde Lavín fue superado, digamos, después de haber En la casi ganado el En la 99. última parte. Y de hecho a Evelyn Matei ya le está pasando algo que le debe ser muy incómodo, que es bajar en las encuestas. Sí, Bajar en las encuestas, porque a Carolina Toá, que viene de muy abajo, le ha pasado algo cómodo, que es subir. Lo Él más hace- cómodo, Ya. estamos todos contentos ahí. Bueno, No, no. Pero espérate, aunque todavía no llegue Efectivamente, porque va a ser una curva ascendente, porque está en una no, curva. no. Evelyn Matei está bajando en las encuestas. Debe ser incómodo. Y lo otro que a mí me ha llamado la atención es la radical decisión de los K, de los caca, de no... De los caca también queda puede ser mejor. KK. Por eso cada cual le pone el acento donde quiere. No le gusta en todo caso. Cada cual se lo pone donde quiere. La radical decisión de ya no es solo que no estamos juntos, sino que no somos lo mismo. Y no sé a propósito de qué leí hace muy poco a uno de ellos decir que cuando decían ¿por qué no van juntos a la derecha? No, porque los otros no son de derecha. Sí, yo creo que hay decisiones estratégicas de los dos. De José Antonio Kast, su decisión, así la leo yo por lo menos, es fortalecer al Partido Republicano y por tanto ir de candidato o tener una lista parlamentaria muy fuerte al margen de la de Chile Vamos, porque su objetivo es más parlamentario que presidencial. Sí, pero no sé si eso incluye el martirio. Yo tampoco, pero no lo descartaría. Sí, puede ser. Y en el caso de Kaiser, yo creo que él está empezando a elaborar una estrategia donde van a ser, no va a ser igual porque no somos argentinos, ¿no? Pero está la casta y estamos nosotros. Sí. Y en esa dinámica entrar una primaria, un acuerdo con aquello que va a ser la casta, porque ojo, aquí hay otra discusión en la derecha que es bien interesante. Todos los cuadros de gobierno experimentados y con experiencia que tienen trayectoria vienen del gobierno de Sebastián Piñera. Y por buenas razones, porque Sebastián Piñera ganó 2 elecciones presidenciales. Que considera que Kast y Kaiser le hicieron oposición. Exacto. Pero del mundo de Kast y Kaiser van a decir, vuelven a gobernar los mismos que no supieron controlar la migración, la delincuencia, el empleo y un largo etcétera. Es lo que dijo Arturo Esquella hace una semana. Estoy describiendo la situación, por favor, ¿ah? Y por tanto Evelyn Matei también tiene una tensión de que por supuesto tiene que tener piñerismo adentro, porque es lo que la derecha tiene como cuadro experimentado, pero también corre un riesgo si es que queda demasiado asociado a un gobierno que para esos sectores de la derecha fue un gobierno que traicionó los principios de la derecha. De hecho, cuando yo vi Fíjate todas las discusiones interesantes que se cruzan y que se dan. Muy, muy interesante. Cuando vi el lanzamiento de la campaña de Evelyn Matei, sentí el lanzamiento programático, ese, Sí, donde estaban el todos los del Teatro grupos. Oriente. tuve la Fue sensación la un semana poquitito de la falta de frescura también. O sea, este guiso ya lo vi.
Es como... y no sé Ya pasó. Ya pasó. Es que fíjate el equilibrio Lo complicado. siguiente es que me vienen con unos pendrive. Claro, unos pendrive que te van a colgar. Porque si no hubiera nadie experimentado, Sí. le dirían, oye, pero ¿y con estos equipos usted quiere gobernar? Sí. No, por Pero si es la gente que ya gobernó, pero son los mismos de ¿Qué siempre. es lo que viene ahora? ¿Con quién va a gobernar Kaiser? Ese va a ser el argumento. Pero bueno, son muchos hilos y la próxima semana, probablemente en una semana, las cosas cambian de manera muy impresionante y las teorías empiezan porque mira, vamos a seguir Va a ser conversando. a modo de titular y muy corto nomás, porque esto podría terminar entonces. Uno, bueno, parece que la primaria en la derecha está descartada, pero entonces estos dos grandes candidatos, tres no pocas cosas candidatos en la derecha y una primaria grande por acá. Pero también podría terminar con 4 esquinas, o sea, sin También. primaria en la izquierda, con un candidato muy por la izquierda, con un Jadwe, algo así como una Toá, un Caca Y Matei. y un Matei. Ese no es descartable. Podría ser. Si se arma la primaria por el lado del oficialismo de la izquierda, va a haber dado un paso, digamos, ese sector. Y la pregunta es qué pasa en primera y qué pasa en segunda vuelta. Pero para eso todavía nos queda Daniel Mansuy, Pato Fernández conversando de actualidad y política en esta jornada. Recomendaciones para el día de hoy, Pato Fernández. Me quedó pendiente recomendar la vez pasada un libro del verano y lo voy a recomendar porque creo que puede servir mucho especialmente para la reflexión de la izquierda, que se llama Regreso a Reims, de Didier Eribon, un sociólogo francés de izquierda, que esto cuenta una historia, hace una reflexión sociopolítica a partir de una historia personal, de una historia biográfica. Él vuelve a su barrio en Reims después de muchos años, barrio que era un barrio obrero. Lo había dejado él como un homosexual que se aleja de la discriminación de esas órbitas, desprecio por su padre, todo un mundo muy de izquierda y comunista, y vuelve y se da cuenta que ese mundo ha cambiado, que los que antes eran comunistas ahora votan por el Frente Nacional, que lo que a él lo hizo abandonar ese lugar, que era todo un cierto concepto de la cultura, él se convirtió en alguien que creía saber lo mejor para ese mundo postergado sin considerarlo, y ahora se encontraba con ese mundo postergado queriendo dar de alguna manera también sus propias respuestas. Un gran enredo a reflexionar en las izquierdas. Regreso a Reims. Regreso a Reims, Didier Eribon. Es un precioso libro. Daniel Mansuy. Estupendo. Oye, se cumplen 30 años de, esto es un poco biográfico, ¿no? Los vilipendiados años 90, años que mejor tienen un disco transatlántico que es La Espada y la Pared, ¿no? Y esta semana se cumplen 30 años. No te creo. Mira qué buena. 30 años de su lanzamiento. Hoy día ya no se escuchan los discos como lo escuchaba uno, que en aquella época uno compraba el cassette y todas estas cosas, digamos, y uno escuchaba el disco entero, incluso en el CD, pero yo recomiendo escuchar ese disco entero de la primera a la última canción en el De orden. corrido. Es un disco que yo creo que es el mejor de los tres, un disco que además representa mucho, digamos, los que tenemos, la gente que tiene mi edad podrá recordarlo, un disco muy muy emblemático de esos años. Se Empieza escuchaba con Déjate caer, muchísimo. si no- Empieza con Déjate caer, efectivamente. Mi favorita es Moisefala, pero en fin, Sí. da lo mismo, una preciosa canción. Precioso. Moisefala, que ahora es single en la versión en vivo. Ah, sí. Para los tres, sí. Mira, por fin. ya, Siempre debió haber sido un single. porque se la merecía. Es Moisefala. Moisefala, pero. Sí. La desdichada. Moisefala la desdichada. Moisefala. Así que recomiendo escuchar ese disco que se cumplen 30 años. Los vilipendiados años 90 tienen cosas muy interesantes. Pato podrá confirmarlo también, digamos, pero algo tendrá que decir. Pero ese fue un disco muy importante para mi generación, digamos. Los tres sonaban mucho en esa época y fue un disco que realmente marcó esos años. Lo tocábamos y cantábamos en la casa de Álvaro. De Álvaro Ya, Enrique, ya, del sí, propio. vale. Álvaro Enrique. Yo estaba en el colegio, Pato, así que lo escuchaba. Ahí Pablo Rivas En los patios del está haciendo como un medley de Muy La Espada de la Pared. Con Daniel Mansuy, con Pato Fernández, con los tres, y el recuerdo de los 30 años de La Espada de la Pared, la conversación de actualidad y política de esta mañana. Que tengan un gran fin de semana. Buenos días. Chao. Muy buenos días. Actualidad pura.